Ok, bueno, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Hechos ya por varias semanas. Vayan ahí, por favor. Abran sus Biblias en Hechos, libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner este momento en manos de Dios, que Dios con su Santo Espíritu nos dirija y que este momento sea de edificación para la iglesia y que todos esta tarde salgamos edificados en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Todopoderoso, que creaste el cielo, la tierra y todas las cosas que en él hay, porque nos has permitido llegar hasta aquí esta tarde, Señor, delante de ti, juntamente con mis hermanos, todos reunidos en un solo sentir, para que nosotros seamos edificados con tu palabra esta tarde, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos instruya, prepara nuestra mente, pon en nosotros un corazón amable y agradable, Señor, para aceptar lo que tú nos quieres enseñar esta tarde, Señor, a través de tu siervo. Úsame, Señor, no permitas falacias, mentiras, Señor, salgan de mi boca, y que todo este mensaje, Señor, sea de parte de ti, para edificación de la iglesia, para honor y gloria de tu nombre. Y eso te lo rogamos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Capítulo 2 de Hechos, hermanos. Como ya lo mencioné, hemos estado viendo el libro de Hechos y vamos a seguir viéndolo durante un largo tiempo. Van a estar abriendo el libro de Hechos durante un par de años. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Ya vimos el capítulo 1. El día de hoy vamos a estar terminando. A mí me toca finalizar el capítulo 2, los últimos capítulos. ¿Y qué vimos? ¿Qué hemos aprendido del libro de Hechos en el capítulo 2? Bueno, si ustedes van ahí, podemos ver que el capítulo 2 inicia con la promesa de parte del Padre de la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios Padre prometió, y el capítulo 2 es el cumplimiento de esa hermosa promesa. Vemos también, hermanos, las maravillas que fueron hechas, las obras majestuosas que fueron hechas por el Espíritu Santo a todos los que estaban ahí reunidos y todos los creyentes. También podemos ver en el versículo 14 un discurso, el primer discurso del apóstol Pedro. En ese momento, este discurso podemos ver que está completamente lleno, habla acerca del ministerio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una predicación majestuosa de Pedro, el primer discurso. Y hay un teólogo denominado Ferguson, que dice que este primer discurso podría llamarse, sin lugar a dudas, el primer avivamiento inaugural del Nuevo Testamento. Así lo denomina ese teólogo, el primer avivamiento inaugural del Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió en ese primer discurso, hermanos? ¿Ustedes recuerdan? Eso lo estuvieron viendo la semana pasada con Carlitos. En el primer discurso podemos ver que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dando este primer discurso a las personas allí reunidas, suceden dos cosas. Por un lado, podemos ver que las personas que estaban ahí reunidas se compungieron de corazón. ¿Recuerdan esa palabra? Y de acuerdo a lo que la Escritura nos dice y los escritos originales, la palabra compungieron, nos explicaba el hermano Carlos, que significa que una flecha traspasaba su corazón en ese momento. Y es precisamente lo que hace la palabra de Dios.
que penetra hasta la coyuntura, todos los huesos, y eso es precisamente una obra del Espíritu Santo. Esas personas que se compungieron de corazón estaban en cierta manera aceptando y dando esa veracidad de la Escritura, en el cual el Espíritu Santo, cuando llegue el Espíritu Santo, les convencería de justicia, de pecado y de juicio. ¿Recuerdan esas palabras? Y es precisamente una de las funciones del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencer a las personas de justicia, de juicio, ¿sí? Y de pecado también. Pero por otro lado, personas que no creen en el Evangelio, personas que no creen en el mensaje de salvación, ¿recuerdan qué era lo que decían esas personas? Eso es lo que vieron la semana pasada. Esas otras personas decían, estos andan tomados, andan ebrios, están llenos de mosto, así es como dice el texto, ¿no? Entonces, en ese primer avivamiento inaugural, como lo llama este teólogo Ferguson, podemos ver, hermanos, que hay vidas transformadas por el Evangelio. Ahorita lo estábamos cantando también, que esa gracia de Dios nos ha convertido y ahora vivimos de una manera diferente a como vivíamos antes. Precisamente, hermanos, lo que vemos ahí son nuevos estilos de vida de esas personas que aceptaron la palabra, nuevos estilos de vida, nuevas características de esas personas que no tenían antes. En ese discurso inaugural de Pedro podemos ver, hermanos, que 3,000 personas se convirtieron, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y los que me han acompañado a evangelizar tienen que ser testigos también que eso no sucede cuando nosotros evangelizamos. El 80% de las personas que tratamos de llegar a ellas no se convierten. Entonces, en este primer avivamiento, podemos decir que es una obra completamente de parte de Dios. Aquí podemos ver la mano de Dios, hermano. 3,000 personas se convirtieron en ese momento. Es algo majestuoso, ¿verdad? Y estas personas, hermanos, que fueron transformadas, transformaron sus estilos de vida. También vamos a hacer énfasis acerca de esto en el texto que nosotros nos toca revisar el día de hoy. Y esto es algo, hermanos, que también nosotros debemos de aplicar para nuestra propia vida. ¿Cómo es esto? Debemos de preguntarnos si nosotros hemos sido transformados por el Evangelio. ¿Recuerdan cuáles eran las características de estas personas? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hubo ciertas características de estas personas que denotaban que ellos habían creído. La fe en los creyentes tiene ciertas características. Entonces, ¿hemos sido nosotros transformados por el Evangelio también? ¿Podemos responder eso, hermanos? ¿Ha cambiado nuestra forma de vivir? ¿Sí? Porque esto incumbe a todo creyente, hermanos. En todas esas personas, en todos nosotros, en cual mora el Espíritu Santo, debe de haber ciertas características, igual que lo que le sucedió a estos hermanos. Y debemos de darnos cuenta también que surgen nuevos afectos. Para estas personas, ahí están ahora actuando de una manera diferente, valoran cosas que antes no valoraban, surgen nuevas amistades también, y eso en gran parte también forma parte de un proceso que sucede para con nosotros mismos cuando venimos a la fe. Y, por ejemplo, una de las cosas que valoramos ahora que antes no valorábamos, la primera persona que podríamos decir esto es Cristo. Antes no valorábamos a Cristo, pero ahora que hemos llegado a la fe, Cristo es una persona de mucho valor para nosotros. ¿Amén a eso, hermanos? Amén. Cosas por las que antes ni siquiera nos preocupábamos,
ahora nos preocupan. ¿También podemos ver eso en nosotros? Sí. Entonces, esas características, hermanos, en una persona y también en una iglesia, cabe la pena mencionar, no son solamente la evidencia de la morada del Espíritu, sino que también son la evidencia de la llenura del Espíritu. Podemos notar la diferencia en esas dos palabras, la morada del Espíritu y la llenura del Espíritu. Porque sí saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Y qué significa entonces la llenura del Espíritu? Porque también hay un versículo que nos dice, lo leímos hace rato, no os embriaguéis con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Dice nuestro eslogan acá arriba, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que tienen vidas superiores a nosotros, espiritualmente hablando. ¿Podemos ver eso? Porque nosotros podemos notar, la Escritura nos confirma, ustedes son la morada del Espíritu Santo. Pero podemos notar la llenura del Espíritu Santo en una persona y en otra. Porque hay hermanos que sirven más en la iglesia, predican, tratan de hacer las cosas que Dios desea. Entonces, si hay hermanos que podemos decir que son más espirituales unos que otros, ¿verdad? Y también lo podemos notar en las Sagradas Escrituras. En capítulo 6 de Hechos, cuando los apóstoles escogen a los primeros diáconos de la iglesia, eran hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo. También lo podemos ver en Hebreos 5. En Hebreos 5 menciona el texto, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esa palabra ejercitados deriva la palabra gimnasio, que significa entrenados. ¿Y qué es lo que eso se refiere? Es una comparación muy, muy sencilla. Pero por ejemplo, hermanos, solamente piensen, un atleta que hace mucho ejercicio, que va al gimnasio, hay veces que van 8 días a la semana, pero los ves caminar por la calle y se ven así portachones, parece que le van a explotar los músculos, ¿verdad? Esa persona se ejercita, se entrena diariamente. Es más, hasta se toma sus proteínas y todo, ¿verdad? Y vemos a otro atleta que no se ejercita. Ellos tienen el mismo músculo. Pero simple y sencillamente no está desarrollado. Ese músculo está en reposo. Muchos de nosotros tenemos músculos en reposo. Entonces, ese es un ejemplo, podríamos decir, que pensé, ¿sí? Pero, por ejemplo, bíblicamente hablando, en el contexto de Hebreos, podríamos decir que la lentitud de crecimiento espiritual se debe a la pereza. De igual manera que el atleta que no hace ejercicio, que no se entrena, que no se ejercita, sus músculos no van a ser desarrollados. Para el crecimiento espiritual, de igual manera, no vamos a crecer espiritualmente. Nuestro músculo espiritual, nuestros sentidos, que deberían estar ejercitados, no lo están. Entonces, eso es simplemente una introducción para como que tomar camino de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? La enseñanza del día de hoy, hermanos, y vamos a la primera diapositiva, es una iglesia saludable según la perspectiva de Hechos 2. Siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces vamos todos a nuestro texto, ahí en Hechos 2, 43, 47. Vamos a empezar a leerlo, hermanos, desde el versículo 41, ¿sí?
Ahí va a aparecer en pantalla también. Siguiente diapositiva, hermanita. Muchas gracias. Desde el versículo 41. ¿Están ahí? Estén atentos a la escritura, hermanos, ¿vale? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí viene nuestro texto ya. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, entonces en este texto lo que acabamos de leer, hermanos, en Hechos 2, es el mover de la mano de Dios para este momento, el día de Pentecostés. La llenura del Espíritu en todos aquellos que recibieron la palabra de Dios, en todos aquellos que creyeron, y esos que recibieron su palabra y creyeron fueron bautizados, lo dice. Y vemos ahí la añadidura de 3,000 nuevos creyentes, 3,000 nuevos bebés espirituales. Así también lo menciona la Escritura, ¿verdad? Porque así es como empezamos. Empezamos como bebés, porque dice que primero empezamos a tomar leche, la comida sólida no es aún para nosotros, así lo dice el texto, ¿verdad? Bueno, de igual manera un bebito que se va alimentando con la leche materna, de igual manera nuestro crecimiento espiritual se va acrecentando, hermanos. ¿Sí? El punto es no quedarnos bebés, el punto es seguir creciendo espiritualmente. Entonces, para nuestra enseñanza del día de hoy vamos a la siguiente diapositiva. Acá ahí se mochó la diapositiva anterior, ¿verdad? No sé por qué. Pero bueno, en esta diapositiva vemos el punto número 1 que vamos a estar observando. Si quieren anotar, son las cualidades y características que debe de tener una iglesia saludable, según lo que nos dice el texto de Hechos. Punto número 1, ¿qué cualidades y características debe tener una iglesia saludable? Vamos a estar atentos a la palabra porque vamos a estar analizando mucho las escrituras como los de Berea, hermanos. Inciso A, vemos ahí la primera cualidad, la primera característica es el temor. ¿Dónde encontramos eso? Ahí en el 2:43. Se los hice fácil, hermanos, para que vean ahí abajo el texto. Y sobrevino temor a toda persona. ¿De qué sobrevino temor? ¿El Evangelio de Cristo debe darnos temor? Según Proverbios por ahí, hay un proverbio que dice, el temor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo ese temor al Evangelio de Cristo puede darnos sabiduría? Bueno, aquí para la palabra temor, es una palabra que se menciona en el hebreo. Obvio estamos en Proverbios, en el Antiguo Testamento, y la palabra hebrea para temor se lee como yirá, y esa palabra temor es muy común en las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel, porque eso es algo que el pueblo debía de sentir acerca de Dios, y eso lo podemos encontrar en muchos libros del Antiguo Testamento. Desde la Torá podemos encontrar esa palabra. Y ¿cómo es que temer, hermanos? ¿Cómo es que temer lleva a la sabiduría? ¿Cómo es eso posible? ¿O qué querían decir los antiguos israelitas cuando se referían a esa palabra? Yirá, temor. Bueno, en el seminario hemos aprendido que para conocer o para entender el sentido de una palabra o a lo que se refiere el significado, siempre debemos ver el contexto. Eso es muy importante, hermanos. Entonces tenemos que analizar el contexto, y el contexto, ¿sí?, de Proverbios 9:10 es Proverbios 9:9. Entonces podemos encontrar ahí, hermanos, que dice, da al sabio, ¿qué?
sabiduría y será más sabio. Enseña al justo y aumentará en su saber. Versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También aquí podemos encontrar una figura de adición. Es una figura denominada paralelismo sinónimo, donde una frase repite lo mismo, pero de diferente manera. Vean bien, hermanos. ¿Están ahí en Proverbios? ¿Sí? Proverbios 9:9. Fíjense, el temor del Señor equivale al conocimiento del Santísimo. Y el principio de la sabiduría equivale a la inteligencia. Esas dos frases están queriéndonos decir lo mismo para que nosotros podamos entender acerca de la palabra temor, acerca de lo que queremos ver en este momento. Bueno, hermanos, a diferencia de Salmos 23, si alguien recuerda el Salmo 23, cuando dice: aunque camine en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado, porque tú estás conmigo, ¿verdad? Ahí en ese salmo, la palabra temor sí es de pavor. Habla de un temor, pero de pavor, de miedo, ¿sí? De temer con miedo. Pero en Proverbios 9, la palabra temor no se refiere a eso, como lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Respeto, exactamente. Respeto, reverencia, receptividad también. Fíjense lo que nos dice Isaías 11. Vayamos ahí a Isaías 11. ¿Sí? Yo les espero, hermanos. Isaías 11, versículo 2. ¿Están ahí? Dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Nuevamente menciona la sabiduría, la inteligencia, espíritu de consejo, poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. Y ese mismo espíritu, hermanos, el Señor ha derramado ahora también sobre vosotros y mora en nosotros, ¿sí? En todos los creyentes. Para entender esa palabra temor, Eclesiastés también nos lo explica, y de una manera mejor. Eclesiastés, no vayan a ir, hermanos, pero escuchen. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Lo dice de una manera muy sencilla: el fin de todo discurso es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Aquí en Eclesiastés, ¿qué significa temerle al Señor? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Es lo que significa temor al Señor en ese momento. Entonces, temor al Señor, de la manera que la Nueva Traducción Viviente lo traduce, es la mejor manera de interpretarlo. Dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, hablando de Hechos 2:43. Entonces quedaría así: y sobrevino temor reverente a toda persona. ¿Se entiende mejor? Es diferente ahora, ¿no? ¿Sí? La obediencia es el resultado de nuestro temor reverencial a Dios. Conjuguen este texto con el texto de Eclesiastés. La obediencia, guarda los mandamientos, teme al Señor. La obediencia al Señor, ¿sí?, es el resultado de nuestro temor reverencial a Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, fíjense, utiliza la misma palabra, hermanos, la misma palabra temor. Vayan ahí si quieren, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Esa es la misma palabra, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Y ahí se está utilizando esa misma palabra,
la misma palabra temor, para un temor reverente. Y los creyentes ahí en el contexto de Hechos 2, bueno, también les sobrevino ese temor reverente. ¿Por qué? Porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un temor reverente al Señor también les llenó a ellos. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que pensar. ¿Ese es un privilegio especial que Dios le dio a los apóstoles? ¿O esas maravillas, prodigios y señales se continúan hasta el día de hoy en la iglesia? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas denominaciones allá afuera donde el profeta lleva a cabo grandes campañas de sanación. O ven por tu milagro, da tu ofrenda, pero al final las personas enfermas siguen saliendo enfermas de esos lugares y ponen la culpa sobre esas personas diciendo: es que no tuviste fe. El Señor no obró en ti porque no tuviste fe. Mi opinión, y lo que dice la Escritura, es que Dios le dio a sus discípulos un poder especial para ellos, para confirmar su ministerio, para confirmar quién sería la verdadera iglesia, hermano. Ahí estamos hablando de la mano de Dios obrando en los discípulos. Todo lo que ellos hacían, lo hacían por la mano de Dios, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo lo hizo, para que creyesen. Y ese temor reverente vino sobre esas personas por las maravillas que ellos veían, que los discípulos llevaban a cabo. ¿Podemos ver eso en un falso profeta? ¿Ese temor reverente vemos en ellos? Claro que no. Claro que no, porque ellos no llevan a cabo lo que dicen. Por eso son falsos profetas. ¿Sí? Porque no llevan a cabo lo que dicen. En cambio, Dios llevó a cabo lo que Él prometió, que ellos harían maravillas y señales y prodigios. El Señor se los dijo a sus discípulos y lo cumplió, lo llevaron a cabo ellos. Y un temor reverente vino sobre las personas, conversos e inconversos. Lo podemos ver en todos los evangelios. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Entonces, ese privilegio especial, hermanos, fue para darle validez a su posición ordenada por Dios, para verificar su testimonio en el establecimiento de la verdadera iglesia primitiva. Podemos hablar mucho acerca de las diferentes denominaciones que pretenden quién es la verdadera iglesia. Muchos venimos de esa denominación, ¿verdad? Muchos pasamos por ahí. Su servidor también lo hizo. Y ellos pelean que ellos son la primera iglesia establecida por Jesucristo. Roma ni siquiera existía todavía en ese ámbito religioso. Entonces, nosotros sabemos quién fue la primera iglesia, ¿verdad que sí? Lo está diciendo aquí en Hechos 2, ¿sí? Y Pedro estuvo ahí, pero no en la forma que ellos pelean, de una forma diferente. Él fue testigo, audible, visual y hacedor de prodigios también para la iglesia de Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Vamos a continuar. Inciso B. Tenían en común todas las cosas. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa esto? Hechos 2:44. Se nos va a explicar en el contexto. Nuevamente, vayamos un capítulo más adelante. Hechos 4, 32 al 35. ¿Qué significa que todos los que habían creído tenían en común todas las cosas, hermanos? Hechos 4, 32. Les leo, hermano. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que compartían todo lo que tenían, hermanos. Compartían todo lo que tenían. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí pongan atención a lo que sigue. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Tenían todas las cosas en común. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y recordemos, hermano, que en esta iglesia primitiva, en ese momento, el día de Pentecostés, se aumentaron a la iglesia 3,000 personas. Entonces, personas de todas partes del mundo, lo vemos en el capítulo anterior, ¿verdad? ¿De dónde eran estas personas? Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Asia, Ponto, Galacia, ¿verdad? Judea también. Pero eran muchas personas, entonces había necesidad en esta iglesia. Había necesidad. Y los hermanos que habían creído, que ahora compartían la misma fe de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos en amor, ponían cada cosa que les pertenecía como si no lo fuera de ellos mismos. Ellos lo ponían y repartían a cada uno según su necesidad. ¿Sí? Según su necesidad. Y era para uso de ¿dónde? ¿Los discípulos agarraban y se lo llevaban para su casa? No, ahí lo dice el texto. A cada uno según su necesidad. Esa es otra de las cosas que nosotros también tenemos que ver y somos responsables acerca de los falsos profetas. ¿Sí? De que los textos, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? Que ellos compartían todas las cosas que tenían, porque tenían ese sentido de amor en comunidad y que no permitían que a nadie pasara necesidad, sino que repartían a cada quien según las necesidades de cada quien. Vamos al siguiente inciso, hermano. Inciso C. Este está conectado a eso. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto está en Hechos 2:45. ¿Sí? Pero está conectado, hermanos. Sí, nuevamente, este versículo debemos de tener cuidado. Porque los falsos profetas lo han ocupado para enriquecerse. Y eso es contrario a las enseñanzas del Evangelio. Una de las características, hermanos, de la iglesia primitiva fue que no solamente se dedicó a la instrucción doctrinal de la enseñanza de los apóstoles, no solamente se dedicaron a la comunión unos con otros, sino también dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En esto podemos ver el amor de Cristo, el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio en carne propia. Porque, ¿qué nos dice la Escritura acerca de nuestro Señor? Que Él, siendo rico, se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Ese es el verdadero Evangelio. ¿Sí, hermanos? Y esta iglesia no solamente dio sus bienes materiales, esta iglesia dio su vida, se ofreció como sacrificio vivo. Y al hacer eso, hermanos, ellos estaban mostrando el verdadero amor, el verdadero Evangelio. Y muchas veces nosotros tenemos dificultades con esto, ¿sí o no, hermanos? Muchas veces tenemos dificultades. Y ahí, hermanos, es que nosotros tenemos que cuestionarnos muchas veces. ¿Realmente estamos reflejando a quién adoramos? ¿Realmente conocemos el Evangelio de nuestro Señor? Que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Fíjense lo que dice nuevamente la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces también, ¿qué dice? Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:17. No vemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. De los labios de nuestro Señor Jesucristo salieron estas palabras también, hermanos. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee y me sigue,
no puede ser mi discípulo. Esa es una de las características, de los aspectos que podemos ver de la iglesia primitiva y que también debe de aplicarse a nuestras vidas. Por eso les comentaba, hermanos, muchas veces debemos de cuestionarnos. Solamente le decimos al hermano, ve que Dios te bendiga, pero no ayudamos, ¿verdad? Vamos al siguiente inciso. Inciso de la perseverancia. Proskarterontes, así dice el griego. Ayer tuvimos la primera clase de griego. Fue tremendo, hermanos. Es tremendo para tratar de entender ese idioma, cómo escribirlo también. Fue algo extraordinario, pero la verdad fue de gran ayuda. Fue muy bonito. Aprender griego nos va a ayudar a ver muchas cosas, a ir al texto original y tratar de esforzarnos para sacarle provecho. Inciso D dice la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? ¿Qué significa? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está el texto de Hechos 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo. Esto significa, hermanos, que todos los creyentes eran de una misma mente, de un mismo sentir. De una misma mente, de un mismo sentir. Lucas menciona, el mismo escritor de Hechos también lo menciona en el Evangelio que lleva su nombre, que Jesús pasaba mucho tiempo en el templo. Jesús pasaba mucho tiempo en el templo enseñando. Podemos ver también ahí en el Evangelio purificándolo, cuando expulsa a todos los vendedores, ¿verdad? Y les derriba las mesas con monedas y todo. Él purificó el templo. Él pasaba mucho tiempo en ese lugar. Los 4 evangelios no son testigos acerca de esto. Incluso recuerdan desde pequeño, cuando por ahí se le pierde a María, su mamá, y lo andan buscando por todos lados. Dice, ¿por qué me buscan por todos lados? En los negocios de mi padre debo estar. Qué palabras tan hermosas, hermano. Desde pequeño él estaba creciendo. Desde pequeño él sabía a quién servía. Eso es hermoso, hermanos. Y también Lucas, el médico amado, también cierra el Evangelio diciéndonos que los discípulos, de igual manera que el maestro, estaban todo el tiempo en el templo. Siempre en el templo. Entonces, la iglesia primitiva, hermanos, se caracterizó por perseverar unánimes. ¿Recuerdan esa palabra? Perseverar unánimes, de una misma mente, de un mismo sentir, cada día en el templo. Y nuevamente, esto es algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Apocalipsis 14:12 dice, no vayan a ir, hermanos, solamente escuchen. En esto consiste la perseverancia de los santos, misma palabra, proskarterontes. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. ¿Qué significa perseverancia en este versículo? Perseverar en la obediencia a los mandamientos de Dios y mantenerse fieles a Jesús. Eso es lo que tenemos para nuestra vida. Eso es lo único que tenemos para nuestra vida, hermano. La perseverancia de los santos. Cuando el momento llegue, los que perseveraron hasta el final, ¿qué dice Apocalipsis? Recibirán su corona. ¿Sí? Entonces, la perseverancia de los santos, perseverar en la fe que es en Cristo, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esta misma palabra, hermanos, la ocupa, estuve revisando, la ocupa también ahí en Hechos, cuando dice que perseveraban en unánimes en oración y ruego, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Lo ocupa de la misma manera en el capítulo 2, versículo 1.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Recuerda? Lo ocupa también en el capítulo 2, versículos 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál fue la característica, la actitud? ¿Cuál fue la característica, la cualidad de la iglesia primitiva? Perseverar. ¿En qué? Ya nos lo acaba de mencionar el texto. Esa debe de ser también una cualidad, una característica para nuestra iglesia, hermanos. La perseverancia. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto, hermanos? ¿A qué le estamos dando más importancia en nuestro día a día? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Cualquier cosita, hermanos? Y ya no queremos venir a la iglesia. Cualquier cosa, y siempre hay una excusa para faltar. Y podemos decirlo, hermano, nosotros trabajamos todos los días, ¿sí? Algo tenemos que hacer en nuestra casa, en el trabajo, siempre hay algo que hacer. Entonces esforzamos nuestras fuerzas, esforzamos nuestras ganas, toda nuestra energía. Y ya cuando llega el momento de ir a disfrutar por ese pan que no perece, como por ahí lo menciona Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Que decía, Marta, estás tan atareada, ¿no? Entonces, cuando trabajamos para el pan que perece, le ponemos todas nuestras ganas. Por ahí igual tenemos esas dificultades en la iglesia, hermanos. También tenemos esas dificultades en la iglesia. Pero cuando llega la hora de disfrutar el pan que no perece, o sea, de congregarnos, de venir y perseverar unánimes con todos nuestros hermanos en la iglesia, es cuando siempre hay excusas para no hacerlo. Siempre hay excusas. Salen los achaques, los dolores, la fatiga, tengo otras cosas que hacer, tengo otras cosas más importantes que hacer que el venir a congregarme. ¿Sí? Hermanos, y esto no lo tomen como, hermanos, no lo tomen como que lo que yo les vengo a predicar, que esto viene de mí, esto viene de la palabra. Esto viene de la palabra, hermanos, porque cuando yo me presento ante ustedes para predicarles este mensaje viene de parte de Dios. Yo no estoy por encima de este mensaje, porque este mensaje también Dios me enseña, antes de que yo venga a explicárselos aquí, me enseña que yo también fallo en esto, porque Él me lo hace leer en la semana, y es extraordinario, y he sido testigo de eso cada vez que he venido aquí con ustedes, hermano. Lo que le quiero decir con esto es que yo no estoy por encima de esta palabra, todo lo contrario, yo estoy por debajo de esta palabra, porque estos son los estándares de Dios. Estos son los estándares de Dios, esta es la palabra de Dios. Y la única persona que llevó a cabo esta palabra fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es parte de Dios, hermano. ¿Qué ponemos por más importante en nuestro día a día? Eso es algo que tenemos que meditar. Entonces, hermanos, podemos ver ahí que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en el amor de los santos, tenían en común todas las cosas. Dice, partiendo el pan en las casas, muchas veces también se refiere a que ellos compartían los alimentos, porque cuando el Señor les da el mandamiento de hacer esto en memoria de mí, ellos hacían el partimiento del pan, pero ellos también, para los judíos, compartir la mesa con alguien era algo especial. Era algo sagrado, hermanos. No cualquiera se sentaba a la misma mesa con un judío. Entonces ellos comían juntos, personas de todos lados. Entonces ellos perseveraban en ese amor, perseveraban en todas las cosas. Y esa es una característica de la iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia neotestamentaria, el Nuevo Testamento.
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En ese mismo versículo del verso 46, hermano, la parte final, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, o sea, de una manera simple, humilde. Así, hermanos. Así lo que lo menciona el texto griego original. Simple, sencilla, humilde. No nos indica qué era lo que comían o qué era lo que no comían. Lo hacían de una manera con sencillez. Eso es lo que quiere dejarnos la enseñanza. Y la palabra dice que también en esta iglesia se caracterizó porque alababan a Dios. Pero eso es algo que debe de estar ahí. Una iglesia que no alaba a Dios no es iglesia y no conoce a Dios. Entonces, el texto nos indica en el verso 47 que alabando a Dios, alababan a Dios estas personas. ¿Cuál es la definición de alabanza? Investigando también, ¿cuál es la definición de alabanza? Encontré algunas cosas. Dice, gozosa gratitud y adoración a Dios en celebración de su bondad y gracia. Gozosa gratitud y adoración a Dios en celebración de su bondad y gracia. Estamos celebrándolo a Él. Las alabanzas son para Él. Porque hay muchos hermanitos que me dicen, yo no voy a la iglesia, no llego temprano porque las alabanzas no me gustan. Las alabanzas que ponen no me gustan. Oye, pues qué bien, porque no son para ti. Son para alabar a Dios. Las alabanzas no son para ti. Si no te gustan, lo siento, pero no son para ti, hermano. Son para alabar a Dios. Y nosotros alabamos a Dios, ¿por qué? Lo cantamos hace un momento. Por su grandeza, por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su perdón. ¿Sí? Por todo lo que hizo para nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Por eso es que alabamos a Dios. La alabanza es generalmente pública, de los méritos, cualidades y atributos de Dios. Y es a través de la alabanza que el pueblo de Dios rinde culto de adoración y da loor a la majestad de Dios, a su grandeza, a sus atributos, a sus hermosas obras. Es por eso que alabamos a Dios, porque nos ha dado el perdón. Más importante de todas las cosas, nos ha dado el perdón, sí, pero con el perdón vienen con el perdón un montón de cosas, hermanos. ¿Sí? Con el perdón vienen un montón de cosas, una relación con Dios, conocerle, seguir conociéndole, ir madurando, creciendo con Él. Estamos siendo enseñados por Dios, como dice la Escritura. Nacimos de nuevo, en el nuevo nacimiento, y ahora Él nos está educando. Eso es algo privilegiado, hermanos. Es algo grandioso. Por eso es que alabamos a Dios. Y alabanza y adoración, hermanos, van de la mano todo el tiempo. Adoración es mi ofrecimiento y mi rendición a Dios. Así lo encontré en un comentario bíblico. Adoración es mi ofrecimiento y mi rendición a mi Dios. En alabanza y en servicio. En alabanza y en servicio, porque no es nada más de cantarle a Dios, sino que otra forma de mostrarle alabanza, adoración, rendir culto, es dando servicio. Como dice el texto, que presentemos nuestros cuerpos como ofrenda viva, en sacrificio a Dios. Esa es adoración, hermanos. Y eso implica, hermanos, que solamente hay una manera de hacerlo. Con todo tu ser. Así es como debes de alabar a Dios. Así es como debes de adorar a Dios, con todo tu ser. Dice el Salmo 9, dice, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Fíjense, contaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Todos los aspectos que conlleva la alabanza, ¿sí? De la forma que lo debes hacer, con todo tu corazón, con tu boca, porque vas a contar las maravillas. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando contamos las maravillas de Dios, cuando Dios nos ha dado el privilegio de poder ir a
a contarle a otras personas que no le conocen acerca de sus maravillas, eso es alabanza, eso es adoración también. No es solamente cantar los cantos, sino también el servicio es símbolo de esa alabanza y adoración a Dios. El Salmo 103, este salmo es muy especial para mí. Les voy a contar por qué. Este salmo lo aprendí. Este fue uno de los salmos que yo aprendí cuando conocí a Dios. En una prisión, hermanos, ¿sí? En una prisión encerrado. Este fue uno de los primeros textos que yo leía dentro de los salmos y yo quedé prendido de él, del Salmo 103. Vayan ahí, hermanos. Vamos a leer un momento. ¿Sí? Dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? ¿Recuerdan que les dije que nosotros somos los más beneficiados de adorar a Dios? Aquí viene. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Salmo 103, hermanito. Salmo 103. Estamos en el versículo 6. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho, escuchen esto, hermanos, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí está nuevamente el temor reverente a Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Versículo 17, hermanos. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando alabamos, hermanos, a Dios, estamos ofreciéndonos, estamos rindiéndonos a Él, estamos creyendo su palabra, estamos guardando sus mandamientos. Y los últimos mandamientos que encontramos en el nuevo pacto, hermanos, los que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a revelar en qué consistía la ley, ¿verdad? Alabar a Dios. Una iglesia que alaba a Dios es una iglesia que sí es iglesia, que conoce a Dios, al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia. Y ese es el propósito principal de la existencia de la iglesia. Efesios 3:20 dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Qué dice el texto? De ahí de Hechos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. Esa es otra, las características de la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que significa tener favor con todo el pueblo, hermanos? Aquí estamos hablando de tanto creyentes y no creyentes. Si ustedes alguna vez han dicho que el Señor puso gracia en alguna persona para ustedes, para favor de ustedes, yo soy testigo de eso, hermanos.
cada día que me levanto y salgo a laborar ahí en el negocio de la comida, todos los días me acuerdo de esa misericordia, de que Dios puso en la persona que me renta el local, puso gracia, puso favor hacia mí. Porque es una persona que se le ha predicado el Evangelio y él sigue renuente, ¿sí? Este hermanito, pues le podríamos decir que inconverso, ¿verdad? Pero él cree en Jesucristo de la manera que él quiere creer, no de la manera que lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces yo ruego a Dios que él algún día pueda creer en el Jesucristo de la Biblia, en el Cristo de la Biblia, en el que debemos adorar, porque él adora a quien no sabe. Entonces, cuando se le predica el Evangelio, entramos en ese conflicto de escrituras. Yo dije, este cuate me va a pedir el negocio el día de mañana. Esta persona me va a correr de aquí. Pero ese temor fue diluido, fue consumido por el amor a las escrituras, el de querer revelarle lo que está escrito, a quién debe de adorar, cuál es el verdadero evangelio de la salvación. Entonces yo puedo testificar de que Dios pone favor a sus hijos con otras personas. Yo lo veo cada día, hermanos. Espero que ustedes también experimenten esto. Es una de las experiencias de la iglesia primitiva y que también debe estar en nuestras iglesias. Hay que salir a predicar la palabra a los vecinos, en donde sea, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Vamos a mostrar la diapositiva y a los incisos que hemos visto. Las cualidades y características debe tener una iglesia saludable, una iglesia espiritual. Debe tener un temor reverente a Dios, tener todas las cosas en común, compartir con los hermanos, vender sus propiedades. Ojo, esto se traduce en amor. Recuerden eso, ustedes también son testigos. Y recuerden que en el libro de Hechos luego hubo un problema, ¿verdad? Cuando Ananías y Zafira van y venden su propiedad y se quedan con una parte, entonces también hubo problemas, ¿sí? Pero aquí se refiere a vender sus propiedades, significa a mostrar amor, ¿sí? A mostrarle amor a los hermanos. No vayan a vender sus propiedades y los traigan a Frank. No, hermanos, no. Aquí Dios nos está enseñando a amar a nuestros hermanos, a conocer el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, hermanos. ¿Sí? Muy atento a eso, ¿sí? La perseverancia, prospercanterontes, el griego, y alababan a Dios. Es una de las características, de las cualidades. Ahora, muy rápidamente vamos a ver cuáles son los resultados de una iglesia saludable. Ya casi estamos por terminar. ¿Cuáles son los resultados? Una iglesia temerosa, sí, tanto a la iglesia de los inconversos lo podemos ver, lo podemos ver ahí en la conversión de Cornelio, ¿recuerdan? Si quieren anótelo, está en Hechos 10. Por ahí Cornelio es un romano, sí, es un romano centurión, la palabra es centurión, de la compañía llamada La Italiana. En el contexto, esas compañías italianas eran personas que se ofrecían voluntariamente a servirle al imperio romano. Eran muy fieles. Entonces, Cornelio había escuchado de los dioses romanos, pero él tenía un temor reverente a Dios. Y eso lo podemos ver ahí en Hechos 10. ¿Sí? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Él tenía un temor reverente, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero él le oraba al verdadero Dios. Él estaba rodeado de los dioses romanos, de los que no son dioses, pero él adoraba al Dios verdadero. Y Dios oye sus plegarias y de esa manera le responde, ¿sí? Tus plegarias han sido escuchadas, y le manda a Pedro. Lean ese texto de Hechos 10. Le manda a Pedro. Pedro llega, Cornelio se le arrodilla, Pedro le dice, hey, levántate, yo soy un hombre igual que tú. Pedro le explica el evangelio. Y el texto que nos interesa, hermano, está en Hechos 10:34. Pedro le explica el evangelio. Pedro se da cuenta que Dios no hace acepción de personas.
Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Nuevamente esa palabra, teme. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos. Versículo 44, hermanos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En otras palabras, Dios le hizo Señor y Cristo, ¿verdad? Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Una iglesia temerosa a los creyentes y a los inconversos, hermanos. También por ahí tenemos otros textos donde Pablo habla con Félix. Ese está en Hechos 24. Son 2 versículos, hermanos, vamos a checarlos. Hechos 24, Pablo frente a Félix. Pablo está presentando el juicio, él está encarcelado. ¿Sí? 24 de Hechos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo le expuso el Evangelio. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué fue lo que hizo Félix? Se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque él también tuvo temor. ¿Sí? Tuvo un temor reverente por lo que le estaba diciendo Pablo. Y esa es otra de las funciones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo confirmaría a las personas acerca del pecado, de la justicia y del juicio de Dios. Y Félix se espantó. Él también tuvo temor de Dios. Nosotros en la clase de nefmatología, los que tomaron esa clase, recuerdan que había dos cosas que podía producir el Espíritu Santo en los inconversos: que creyeran o que lo rechazaran. Porque eso es lo que sucede. De la misma manera que en Hechos, unos recibieron y otros lo rechazaron, los que decían que los discípulos estaban ebrios. De esa misma manera sucedió aquí con Félix. Pablo le explica el Evangelio. Ellos temen porque el Espíritu Santo los convence de justicia, de pecado y de juicio, pero ellos terminan rechazando la justicia de Dios, la gracia de Dios. Entonces sabemos qué le sucede a esas personas que rechazan el Evangelio, ¿verdad? Sucede lo mismo con Agripa, 26-24. Pablo igual le predica a Agripa y le dice: ¿estás loco, Pablo? 26-24. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Más adelante el rey Agripa, ¿sí? El rey Agripa ahí también, Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano, por poco me persuades. O sea, he creído lo que estás diciendo, pero en este momento yo opto por rechazarlo. ¿Sí? Fíjense lo que dicen estas personas de Pablo en el versículo 31. Aquí lo marqué en mi Biblia, hermanos. Dice: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Ellos tenían temor de Dios, hermanos, temor de la iglesia de Dios. Pero esas personas que terminaron rechazando el Evangelio, terminaron rechazando
la justicia de Dios es para condenación. Siguiente diapositiva. El Señor añade nuevos salvos. Esos son los resultados de una iglesia espiritual. El Señor obra en una iglesia espiritual, hermanos, como lo hizo ahí en Hechos 2 de Pentecostés. En el griego no se menciona que el Señor añadía cada día a la iglesia. Ahí nada más se menciona, en el texto original se menciona, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Nada más. Pero la traducción de aquí no está mal, porque ¿a dónde añade el Señor a los que van a ser salvos? A la iglesia. Entonces, por ahí esa traducción no hace mucha diferencia, ese agregado a la iglesia. En otros textos menciona a la comunidad. Pero así se le viene, hermanos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una de las características de una iglesia del Nuevo Testamento es que debe de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y eso lo podemos ver porque el Señor añade a la iglesia a nuevos salvos. Si nosotros como iglesia perseveramos en la doctrina, en la verdadera doctrina de la iglesia, el Señor se va a encargar del crecimiento de esa iglesia, si así lo requiere, si así es su voluntad. Yo lo he visto en mi iglesia. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar, para que esas personas se salven por medio de la palabra. El Señor obra en estas personas. El Señor es quien añade. Los evangelistas no añaden salvos a la iglesia. No. El Señor es quien obra para que los salvos se unan a su cuerpo. ¿Y cuándo se les predicaba? ¿En dónde se les predicaba? ¿Cómo podemos ver en el libro de Hechos acerca de las predicaciones? Se les predicaba en todos lados, ¿verdad? Encontramos a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, encerrados en la cárcel, golpeados, atados en cepos, carceleros vigilándolos, y ellos seguían hablando. Ellos seguían predicando el Evangelio en todo momento. Lucas habla, el escritor de Hechos también habla en su Evangelio acerca de la doctrina de los apóstoles. Ya sabemos nosotros cuál es el mensaje que nosotros debemos de predicar. Lucas 24:44 nos habla acerca de eso. Los evangelios nos hablan acerca del mensaje de salvación, que se predicase acerca del ministerio de Jesús, de su muerte, ¿sí?, en la crucifixión, que resucitó al tercer día, según las Escrituras también, ¿verdad? Y que ascendió a la diestra del Padre, pero que va a regresar para juzgar a vivos y muertos. La doctrina que nosotros debemos de predicar es esa, a todos los que van a ser salvos, para que Dios obre en la iglesia. ¿Y cuál es el resultado de eso? Vamos a Hechos 6. Recuerden, hermanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Señor añade salvos a la iglesia? A través de la predicación del Evangelio. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. La palabra del Señor crece, hermanos. Está haciéndose referencia a la iglesia, porque fíjense lo que dice: el número de los discípulos se multiplicaba. Eso es lo que se refiere. Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién es quien hace crecer a las iglesias, hermanos? El Señor obra. Nuestra encomienda es perseverar en la doctrina de los apóstoles.
perseverar en la verdadera doctrina de la verdadera iglesia. En conclusión, hermanos, eso es lo que debemos hacer: perseverar en la doctrina de los apóstoles, estar despiertos, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la fe que hay en vosotros. Es lo que tenemos que hacer. Pero también tenemos que vivirlo, ¿verdad? También tenemos que vivirlo, porque esta iglesia creyó y lo vivió. Ya vimos cuáles fueron las características, las cualidades que tuvo esa primera iglesia del Nuevo Testamento. Ellos creyeron, y ya mencionamos todos los aspectos de ese cambio de vida que ellos tuvieron. Debemos de pedirle a Dios, hermanos, por esa llenura del Espíritu. Debemos de ejercitarnos en la lectura de la palabra. Es a través de la lectura de la palabra que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y ya no ser como bebés, sino que ir creciendo, ir creciendo. Eso es lo que Dios quiere de todos los miembros de la iglesia, hermano. No quedarnos como bebés. De hecho, hay un texto que dice que siendo tardos para oír, debiendo ser ya maestros, tenemos que regresar a los primeros rudimentos, ¿sí? Y volver a retomar acerca de la fe en obras muertas, ¿sí? Lo que nos dice Hebreos. Debemos de crecer. Ese es el mensaje también de nuestro Padre Celestial, que debemos de madurar espiritualmente. Y si, hermanos, estamos aquí el día de hoy y somos nuevos añadidos, personas que estamos empezando en la lectura, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra, hermanos. Hermanos, voy a terminar mi predicación con una cita de una persona, de un teólogo evangelista llamado John Stott de Londres. Comienzo la cita. Dice: al revisar las características de la primera comunidad llena del Espíritu, hablando de Hechos capítulo 2, es evidente que la iglesia estaba preocupada con las relaciones. Fíjense, ellos estuvieron relacionados con los apóstoles en obediencia. Ellos estaban deseosos de recibir las instrucciones de los apóstoles. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia apostólica. Una verdadera iglesia del Nuevo Testamento es deseosa de creer y obedecer lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron. Ellos estaban relacionados el uno al otro, en amor. Ellos perseveraron en comunión, apoyándose unos a otros y aliviando las necesidades de los pobres. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia amorosa, que cuida de los demás y que comparte con los demás. Ellos también estaban relacionados con Dios en adoración. Ellos le adoraron en el templo y en los hogares, en la cena del Señor y en las oraciones con gozo y reverencia. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que adora. También ellos estaban relacionados con el mundo, alcanzándolos. Ellos estaban involucrados en el evangelismo continuo. Ninguna iglesia centrada en sí misma, autoconcebida, absorbida en sus propios asuntos, puede decir que está llena del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu misionero. Por tanto, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia misionera. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fin de la cita. Hermanos, hagamos una oración. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias por el privilegio que tú nos brindas, la oportunidad de congregarnos en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.